Bienvenidos a Boxing por el Culebrón y el padre del monstruo mexicano David Benavidez. Y estoy hablando de José Benavidez Sr. Señala claramente que mucha gente está comparando los patos con Saúl Canelo Álvarez. Señalando claramente que Saúl Canelo Álvarez no se quiera medir a su hijo porque sabe Saúl Canelo Álvarez que va a salir derrotado. Así que vamos a escuchar lo que tiene que decir José Benavidez Sr. Oh yeah. I hear that Canelo said that he didn't want to fight no Mexicans. Dice, yo he escuchado que Canelo dice que no quiere pelear con supuestamente mexicanos. And, now he's fighting Munguia. Dice, ahora supuestamente quizás se va a medir a Jaime Munguía. At the end of the day, if it's not ducking, I don't know. Dice, si para mí eso no es sacatito para el conejo que está rehuyendo la pelea con mi hijo, entonces yo no sé qué es eso. What it is, help me understand. Dice, ayúdenme a entender. We've been mandatory for 2 years. Dice, hemos sido mandatarios por 2 años. The only complaint I hear is that he doesn't want to take the fight because... Dice, la única queja que yo escucho es que él no quiere coger la pelea con mi hijo David Benavidez. The father talks a lot of shit. Porque supuestamente yo hablo mucha mierda. I don't think that's an excuse. Dice, yo no pienso que eso sea una buena excusa para que él no tome esa pelea. Heard from the team of Canelo Alvarez that they wanted to make that fight. Dice, también escuché en el pasado que ellos me llamaron a nosotros y que supuestamente querían hacer esa pelea con mi hijo. But the only way that they would make the fight... Dice, pero la única manera que ellos querían esa pelea es que nosotros aceptáramos lo mínimo. Que solamente aceptáramos $5 millones y que ellos cogieran los 60 millones para ellos. Is by paying the minimum amount and right away, I didn't even ask David. Incluso yo no le pregunté ni a mi hijo. Yo le dije, está bien, no hay problema, cogemos lo mínimo. I said, let's make it happen, David. Dice, vamos a hacer la pelea. Money is important, Dice, el dinero es importante, pero... At the end of the day, I look at the big picture. Dice, pero al final del día yo miro la película grande. I think that after fighting Canelo... Yo pienso que después de derrotar a un peleador como Saúl Canelo Álvarez, se nos van a abrir todas las puertas a nosotros. Everything will change. You win y todo cambiará. or lose, everything will change. Sea ganar o perder, todo nos va a cambiar en nuestra carrera. So I was more focusing on making that fight happen. Dice, así que yo estaba más enfocado en que se pudiera hacer esa pelea. I told them, let's do it, no problem. Y yo le dije al equipo de Canelo, claro, vamos a hacer la pelea, no hay problema. Don't worry, take all the money. Y yo le dije, no hay problema, cojo todo el dinero, nosotros nos pagamos poco, pero queremos la pelea. Serve it, you're a great champion, and just give us the opportunity Solo danos la oportunidad to show what we can do. Y enseñar al mundo que podemos nosotros hacer. I don't think we were part of the deal. Like I said, he wanted to milk the... Y ahí enseñar claramente, yo no pienso que nosotros fuimos alguna vez parte del negocio con PBC, porque Canelo no quiere enfrentarnos. Milk the cow. He wanted to get as much as he could. Dice, él quería ganar más dinero posible. And when the opportunity was there to present the fight, y cuando vino ahí la oportunidad para que se presentara la pelea, David, of course, he wasn't going to take it. Dice, al fin y al cabo no quiso la pelea. And I don't think he wants to take it. Y no pienso que él quiera tomar la pelea con nosotros. And I think he will never take that fight. Y yo pienso que él nunca va a querer enfrentarnos a nosotros. A ver, señora, queremos a ver qué sucede. Well, David is super young. Dice, mi hijo es súper joven. Casi creo que Benavidez tiene 27 años de edad. Creo que Canelo tiene 33. Hungry. Y mi hijo tiene mucha hambre. He's a monster. Mi hijo es un monstruo. Big for that weight, and he knows that. Y muy grande para 178 libras, y él lo sabe. He cannot beat David. Y él sabe, espérate, toma ahorita, wow, señalando claramente que David Benavidez noquearía a Saúl Canelo Álvarez, que Canelo sabe que saldría noqueado, ya que Saúl Canelo Álvarez sabe que David Benavidez es mucho más grande para él. That's the reason he doesn't want to take. Dice, por eso él no quiere tomar esa pelea. That fight. He's not going to get close to what he was going to get with David. Dice, él no va a ganar el dinero que iba a ganar con David Benavidez. I mean, he was going to get that. That was promised to him to. Dice, se lo ofreció darle 60 millones. To get all that money. Para que cogiera todo ese dinero. And plus, we also told him to take all the money, Y nosotros le dijimos que cogiera todos los dineros del pague por evento. To make all that money, Para que gane todo ese dinerito. If he's not ducking. Si para mí eso no es rehuir, pues entonces que alguien me diga qué es. If he's not scared.
Si no tiene miedo, o sea, señalando claramente que Saúl Canelo Álvarez tiene miedo también. I mean, I want to know what it is, you know, Dice, dígame qué because at es. the end of the day, the best fight the best. Dice, porque al final del día se supone que el mejor pelea con lo He's the mejor. best at boxing. He's the Dice, supuestamente él es el mejor en el pound for boxeo. pound, the king at 168. Supuestamente él es el rey de las 68 libras. And at the end of the day, if you got those belts, you got to keep Dice, al final del cabo, si tienes esos campeonatos, supone que los defienda. proving yourself. Y siga demostrando al mundo que eres el As long mejor. as you have those belts, young Sea que tengas ese campeonato. fighters are going to come, and hungry Dice, peleadores jóvenes van a venir y peleadores con hambre. fighters are going to be challenging you, you know. So Te vendrán a retarte. if it's not miedo, if it's not afraid, I would love to know what it is. Dice, quizás sabe qué If es. the money was not the problem, I don't know what to tell you. Dice, si el dinero no era el problema, no sé qué era. Give him 2 easy fights, kind of, and then fight David. Dice, parece que PBC le dijo, te vamos a dar 2 peleas fáciles y después pelea con David Benavidez la tercera. Because it makes sense. It doesn't make sense. Dice, porque no tiene How sentido. are you going to pay all this money? Dice, ¿cómo tú le vas a dar todo ese dinero a Canelo? He hasn't been selling. Cuando él al fin y al cabo en las últimas peleas no está vendiendo. Ryan Garcia sells more than him. E incluso Ryan García vende más que Saúl Canelo Álvarez. You know, his numbers have O sea, el marihuanero de Ryan García, oh yeah, él aceptó que le gusta mucho la marihuana. been dropping very bad, and now him ducking David Benavidez. Y ahora es rechazando esa pelea con David Benavidez. I mean, it's going to be worse. Y se va a hacer peor. See every post that I see of him, I just see ducks. Dice, yo solamente veo patos ahora en las redes sociales comparándolo con Canelo. Everywhere, you know. I mean, can run, but you can't hide. Dice, él puede correr, pero no se va a poder esconder. You know, the experts and the fans of boxing. Dice, los fanáticos, los expertos lo están masacrando a Canelo. You're not going to fool them. Dice, no los vas a engañar. You know, you can do it once or twice, you know, but dice, tú puedes hacer lo que te la gana una vez o 2 veces, pero al fin y al cabo los fanáticos se van a cansar. now I believe that he's against the wall, man. Dice, yo pienso que está en contra de la You pared. know, he has to leave those belts, or Dice, necesita dejar esos campeonatos he has to fight David. o tiene que medirse a David Benavidez. David's his nightmare. You know, Dice, David Benavidez es su pesadilla. when he retires, he's going to regret not fighting David Dice, mucha gente, él se va a arrepentir si se retira y no enfrenta a David because Benavidez. it's going to be on his mind. Porque hasta ese Everybody, whenever they see him, they're going to name the Mexican monster, dice, todo el mundo le nombra a David Benavidez. Benavidez. So I don't think that he's going to be able to support that, you know, for a long time. You Yo no pienso que pueda aguantar eso por mucho know, tiempo. he's young, and people are going to attack him with that all the time, Dice, mucha gente está hablando sobre eso todo el tiempo. and they're not going to give him the credit as a Y no le van a dar el crédito a Canelo. great champion until he fights David Benavidez. Del gran campeón, a menos que pelee con David Benavidez. Maybe if he would have quit a year ago and said, hey, you know, I've done everything I could in boxing. Si se hubiese rajado, hubiese dejado los campeonatos vacantes, hubiese dicho, voy a hacer más que peleas en exhibición. And, you know, I'm going to do exhibitions. He would have stayed great with the people. Quizás se hubiese quedado como un grandioso ante las personas. Y cabe señalar que recientemente Mike Tyson le dijo claramente a Saúl Canelo Álvarez le está faltando respeto a todas las leyendas mexicanas del gran boxeo y señalando que también es una vergüenza para la nación mexicana. Lo dijo Mike Tyson, que en su momento fue uno de los grandes. Y ha habido otros también peleadores que han seguido hablando mal de Saúl Canelo Álvarez, porque Canelo, pues muchos dicen que tiene los campeonatos supuestamente secuestrados. But all this circus now, dice, pero ahora todo este circo de Canelo is just affecting his career. Se está afectando su carrera. Sinceramente, en el video, suscríbete a mi canal, de la campanita. Y sinceramente, déjenme la opinión de José Benavidez Sr., que sigue masacrando a Saúl Canelo Álvarez, señalando claramente que Saúl Canelo Álvarez le tiene miedo a su hijo David Benavidez, porque Saúl Canelo Álvarez sabe que caería derrotado y noqueado en esa pelea. Prácticamente también señalando que mucha gente está comparando a Saúl Canelo Álvarez con los patos. Déjenme su opinión y recuerden que Boxing for Life, Colero.